Capítulo 3. Crecer en una escuela. Mi madre empezó a ir a la escuela cuando tenía 6 años y lo dejó ese mismo año. Su caso era insólito en la idea, porque su padre y sus hermanos la animaban a ir a la escuela. Era la única niña en una clase de chicos. Llevaba orgullosamente su bolsa de libros y decía que era más inteligente que los chicos. Pero sus primas se quedaban jugando en casa y le daban envidia. Parecía que no tenía mucho sentido ir a la escuela para acabar cocinando, limpiando y criando hijos. Así que un día vendió sus libros por 9 anas, se gastó el dinero en dulces y no regresó. Su padre no le dijo nada. Según cuenta ella, ni siquiera lo notó, porque cada día se marchaba muy temprano después del desayuno de torta de maíz con nata, con su pistola alemana bajo el brazo y se dedicaba a la política local o a resolver disputas. Además tenía otros 7 hijos de los que preocuparse. Solo lo lamentó cuando conoció a mi padre. Ahí estaba un hombre que había leído tantos libros, que le escribía poemas que ella no podía leer, y cuya ambición era tener su propia escuela. Como esposa quería ayudarle a conseguirlo. Desde que tenía memoria, el sueño de mi padre había sido abrir una escuela, pero sin contactos familiares ni dinero, le iba a resultar extremadamente difícil realizarlo. Estaba convencido de que no había nada más importante que el conocimiento. Recordaba las preguntas que se hacía sobre el río de la aldea, de dónde venía el agua, a dónde iba, hasta que aprendió el ciclo de agua desde la lluvia hasta los mares. La escuela de su aldea había estado en un edificio pequeño. Muchas de las clases se daban bajo un árbol o en suelo. No había lavabos. Los alumnos tenían que ir al campo cuando lo necesitaban. Sin embargo, la educación había sido un gran don para él. Creía que la falta de información estaba en el origen de todos los problemas de Pakistán. La ignorancia permitía que los políticos engañaran a la gente y que los malos administradores fueran reelegidos. Creía que la escolarización debía ser para todos, ricos y pobres, niños y niñas. La escuela con la que mi padre soñaba tendría pupitres, una biblioteca, carteles de colores en las paredes y, lo que es más importante, lavabos. Mi abuelo tenía un sueño distinto para su hijo menor. Quería que fuera médico, y como uno de sus hijos varones esperaba que contribuyera al presupuesto familiar. El hermano mayor de mi padre, Zahir Remondson, desde hacía años era maestro en una escuela en las montañas. Él y su familia vivían con mi abuelo, y con lo que lograba ahorrar de su salario construyó una pequeña ujera de cemento para invitados a un lado de la casa. Traía troncos de madera de las montañas para hacer leña para el fuego, y después de la escuela trabajaba en los campos, donde nuestra familia tenía búfalos, y ayudaba a Baba en los trabajos pesados como limpiar el tejado de nieve. Cuando mi padre le ofrecieron una plaza para estudiar su especialidad en Johasab College, que es la mejor institución de educación superior de Swat, mi abuelo se negó a apoyarle económicamente. Su formación en Delhi había sido gratuita.
vivió como talib en las mezquitas en las que los estudiantes recibían comida y ropa de la población local. Estudiar en Jahatsab no le costaría nada, pero mi padre necesitaba dinero para vivir. En Pakistán no hay becas y él ni siquiera había pisado un banco en su vida. En college estaba en Said Sharaf, la principal ciudad de Swat, junto con Mingora, y no conocía a nadie allí con quien se hubiera podido alojar. Aparte de Jahab, no había otro college en Shangola, y si no estudiaba nunca podría salir de la aldea para realizar su sueño. Mi padre estaba desesperado y lloraba de frustración. Su querida madre había muerto poco antes de que él acabara el instituto. Sabía que si su madre había vivido, se habría puesto de su parte. Suplicó a su padre, pero en vano. Su única esperanza era su cuñado de Karachi. Mi abuelo sugirió que quizá la podrían alojar en su casa para que estudiase ahí. La pareja iba a ir pronto a la aldea para ofrecer sus condolencias por la muerte de mi abuela. Mi padre rezó para que estuvieran de acuerdo, pero a mi abuelo se le propuso. En cuenta llegaron agotados después del viaje de 3 días en autobús y su yerno se negó rotundamente. Mi abuelo se puso tan furioso que se negó a hablar con ellos durante toda su estancia. Parecía que mi padre había perdido su última oportunidad y que se acabaría enseñando en la escuela local como su hermano. La escuela en la que el tío Khan Dada era maestro estaba en Sawar, una de la aldea de la montaña, y a 1 hora y media de la subida desde su casa. Ni siquiera tenía edificio propio y utilizaba la mezquita para dar clase a más de 100 niños de entre 5 y 15 años. En Sawar vivían jugaristas, kohistanis y meanis. Estos últimos se le consideraban nobles, pero los Kuwaritis y Kohestanis son lo que llamamos gente de las montañas, campesinos, que cuidaban búfalos. Sus hijos suelen ir sucios y los pushtanes los desprecian aunque ellos también sean pobres. Son sucios, oscuros y estúpidos, decían, que sean analfabetos. A los maestros no solo suele gustar que se le envíe a escuelas apartadas y normalmente llegan a un arreglo para que solo uno de ellos vaya a trabajo cada día. Si la escuela tiene 2 maestros, cada uno va 3 días y firma por otro como si hubiera ido. Si tienes 3 maestros, cada uno va 2 días únicamente. En el pasado, el principal objetivo era mantener a los niños en silencio con unas largas barras, pues no imaginaban de qué podrían servirles la educación. El hermano mayor de mi padre era más cumplidor. Apreciaba a la gente de las montañas y les respetaba por la dureza de sus vidas. Así que él iba a la escuela la mayoría de los días y trataba de enseñar algo a los niños. Cuando mi padre terminó la enseñanza secundaria, empezó a ir con su hermano para ayudarle. Entonces cambió su suerte. Otra de mis tías se había casado con un hombre de aquella aldea y tenía un pariente llamado Nasir Pacha, que vio trabajar a mi padre. Nasir Pacha había pasado varios años en Arabia Saudí, trabajando en la construcción, ahorrando dinero para enviar a los suyos y su familia. Mi padre le dijo que había terminado el instituto y que había obtenido una plaza en Jahatsab.
No mencionó que no podría permitirse aceptarla para no avergonzar a su padre. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros?, le preguntó Nazar Pacha. Uf, por Dios, estaba tan feliz, relata mi padre. Pacha y su esposa Jajaji se convirtieron en su segunda familia. Su casa estaba en Spabandi, una hermosa aldea en la montaña, en el camino al Palacio Blanco, que según la describe mi padre era un lugar romántico y estimulante. Mi padre fue en autobús y le pareció tan grande en comparación con su aldea que creyó que había llegado a la ciudad. Como invitado, le trataron especialmente bien. Haji ocupó el lugar de su madre como la madre más importante de su vida. Cuando un hombre que se quejó de mi padre coqueteaba con una joven que vivía al otro lado de la calle, ella lo defendió. Xiaodin es tan limpio como un huevo sin pelos, decía. Ocúpate más bien de tu propia hija. Fue en Spalbandi donde mi padre encontró por primera vez mujeres que tenían gran libertad y no estaban ocultas como en su aldea. Tenían para ellas un lugar maravilloso, en un alto de la montaña donde se reunían. No era algo frecuente que las mujeres tuvieran un lugar propio para encontrarse fuera de la casa. Fue también ahí donde mi padre conoció a su mentor, Akbar Khan, que aunque carecía de estudios, le prestó dinero para que pudiera continuar su formación. Como mi madre, Akbar Khan quizá no tenía educación formal, pero poseía otro tipo de sabiduría. Mi padre hablaba con frecuencia de la bondad de Akbar Khan y de Nasir Pasha para mostrar que quien ayuda a alguien que lo necesita también puede recibir una ayuda inesperada. Mi padre empezó a estudiar para su graduación en un momento importante de la historia de Pakistán. Aquel verano, mientras caminaba por las montañas, el dictador Zia murió en un misterioso accidente aéreo, que según se decía fue causado por una bomba escondida en una caja de mangos. Durante el primer curso de sus estudios, se celebraron elecciones que ganó Benazir Bhutto, la hija del primer ministro que había sido ejecutado cuando mi padre era niño. Era la primera vez que una mujer accedía al cargo de primer ministro en nuestro país y en el mundo islámico. De repente había mucho optimismo sobre el futuro. Resurgieron con fuerza las organizaciones estudiantiles que habían sido prohibidas por Zia. Enseguida mi padre también participó en política y se le dio a conocer como un buen orador y polemista. Se convirtió en secretario general de la Federación de Estudiantes Pashtunes, que propugnaban la igualdad de derechos para los pashtunes. Los puestos más importantes en el ejército, la burocracia y el gobierno los acaparan los punjabis porque procedían de la provincia más grande y poderosa. La otra gran organización estudiantil, el Islami Jami Talaba, a la universitaria del partido religioso Jamaat-e-Islami, que era fuerte en muchas universidades de Pakistán. Proporcionaban libros de texto gratuitos y becas a los estudiantes, pero eran profundamente intolerantes y aficiones favoritas era partular las universidades y sabotear conciertos musicales. Ese partido había sido disuelto por el general Zia y sus resultados electorales habían sido malos.
El presidente de su agrupación de estudiantes, Sheikh Hafsi al-Ain al-Hakim, aunque él y mi padre eran grandes rivales, se admiraban mutuamente y más tarde se hacían amigos. Hakim dice que está seguro de que mi padre habría sido presidente de la Federación de Estudiantes Pashtunes si hubiera pertenecido a la familia Akadala de Khan. En la política estudiantil eran decisivos el carisma y las cualidades para el debate, pero la política de partidos dependía del dinero. Uno de los debates más acalorados de aquel primer año se giró en torno a una novela. El libro era Los versos satánicos de Islam Rashid y consistía en una parodia de la profeta que se desarrollaba en Bombay. La mayoría de los musulmanes lo consideraban blasfemo y provocó tanta indignación que prácticamente era de lo único de lo que hablaba. Lo extraño es que en su momento nadie se había enterado de la publicación del libro, que de hecho ni siquiera estaba en la venta de Pakistán. Pero entonces en los periódicos urdu aparecieron una serie de artículos firmados por una mula próximo al servicio de inteligencia pakistaní, en los que describía el libro como ofensivo para el profeta y decía que el deber de todo buen musulmán era protestar. De repente había mulas por todo el país denunciando el libro y pidiendo que se prohibiera. Hubo manifestaciones airadas. El 12 de febrero de 1989 se celebró en Islamabad las más violentas, en la que se prendió fuego a banderas estudiantiles en American Central, aunque Rushdie y sus editores eran británicos. La policía disparó a las muchedumbre y murieron 5 personas. 2 días después, el Ayatollah Jawani y el líder supremo de Irán emitió una fetua llamado al asesinato de Rushdie. En el college de mi padre lugar un acolado debate en una sala llena de rebosar. Una postura era que el libro debía ser prohibido y quemado, y la fetua cumplirse. Mi padre también pensaba que era ofensivo contra el Islam, pero creer firmemente en la libertad de expresión. Primero leamos el libro y después, ¿por qué no responderle con nuestro propio libro?, sugirió. Acabó preguntando con una voz atronadora de la que mi abuelo habría estado orgulloso. ¿Es Islam una religión tan débil que no pueda tolerar un libro en su contra? No mi Islam. Los primeros años después de su graduación, mi padre trabajó de profesor de inglés en un conocido colegio privado, pero el sueldo era bajo, solo 1,600 rupias al mes, unos 14 euros. Y mi abuelo se quejaba de que mi padre no aportaba nada a la casa, así que no le parecía bastante que ahorrara para la boda que deseaba para que vida Torpakai. Uno de los colegas de mi padre en la escuela era su amigo Muhammad Nir Khan. Él y mi padre habían obtenido juntos sus títulos de graduación y máster en inglés. En los dos tenían una gran vocación educativa. A los dos les frustraba que la escuela fuera tan estricta y poco imaginativa, y se suponía que los estudiantes ni los profesores debían tener opiniones propias, y el control de los dueños era tan riguroso que incluso estaba mal
vista la amistad entre profesores. Mi padre ansiaba la libertad que conllevaría dirigir a su propia escuela. Quería enseñar el pensamiento independiente y sentía aversión por la forma en que el sistema actual premiaba la obediencia por encima de la curiosidad y creatividad. Así que cuando Naim perdió su trabajo después de una disputa con la dirección del colegio, decidieron fundar su propia escuela. Su idea era abrirla en Shahpur, la aldea de mi padre, donde la necesidad era acuciante, como una tienda en una comunidad en la que no hay tiendas, decía. Pero cuando fueron a buscar un local, vieron que por todas partes se anunciaba la apertura de una escuela. Alguien se le había adelantado, entonces decidieron abrir un colegio en lengua inglés en Mingora, pensando que como Swat era un destino turístico, habría demanda para aprender inglés. Mientras mi padre seguía enseñando, Naim recorría las calles buscando un local para alquilar. Un día llamó a mi padre entusiasmado y le dijo que había encontrado un sitio en la Dicas, una zona acomodada. Era el país bajo de un edificio de 2 pisos, con un patio vallado en el que los alumnos podían reunirse. Anteriormente también había habido ahí una escuela, la Ramada, que habían llamado así por la cadena de hoteles. El dueño había estado en Turquía una vez y había visto un hotel Ramada, pero la escuela se había arruinado, lo que quizá debería haber hecho que se lo pensaran las 2 veces. Además, el edificio estaba a la orilla de un río al que la gente arrojaba la basura y olía mal cuando hacía calor. Mi padre fue a ver el local después del trabajo. Era una noche perfecta con estrellas y luna llena por encima de los árboles, lo que él pareció una señal propia. Me sentía tan feliz. Recuerda que mi sueño se estaba haciendo realidad. Naim y mi padre invirtieron todos sus ahorros, 60,000 rupias, pidiendo prestadas 30,000 rupias para pintar el edificio. Alquilar al otro lado de la carretera una casa de un piso para vivir y fueron de puerta en puerta intentando conseguir alumnos. Por desgracia resultó que la demanda de clases de inglés era baja y tuvieron gastos inesperados. Después de la universidad, mi padre consiguió participantes en debates políticos. Siguió participando, en debates políticos. Cada día se reunía con otros activistas en casa o en la escuela para comer. No podemos permitir todas estas invitaciones, se quejaba Naim. También se está poniendo de manifiesto que aunque eran muy buenos amigos, les resultaba difícil trabajar como socios comerciales. Además, constantemente se prestaban allegados de Shagla, ahora que mi padre tenía un lugar en que podían alojarse los pushtanes. No podemos cerrar la puerta a los parientes ni a los amigos, aunque supongan un estorbo. No respetamos la intimidad y no organizamos citas para ver a alguien. Los visitantes se prestan cuando les parece y se quedan el tiempo que quieren. Era una pesadilla para alguien que está comenzando una empresa y estaba volviendo loco a Naim. Dijo en broma a mi padre que si uno de los dos tenía que alojar a los parientes,
tenía que pagar un gravamen. Mi padre trató de convencer a los amigos y parientes de Naim para que se quedasen y así también tendría que pagar el gravamen. 3 meses después, Naim estaba harto. Se supone que tendríamos que estar ingresando dinero para las matrículas, pero los únicos que llaman a nuestras puertas son mendigos. Esto es una tarea hercúlea, dijo. Ya no aguanto más. Para entonces, los dos viejos amigos apenas se hablaban, por lo que pidieron a unos ancianos locales que me dieran. Mi padre quería renunciar a la escuela, pero lo que acordó devolver a Naim lo que había invertido. El problema es que no sabía cómo. Por suerte, otro amigo de la universidad llamado Hayatoa se mostró dispuesto a ponerle dinero y ocupar el lugar de Naim. Los nuevos socios volvieron a ir de puerta en puerta informando a la gente de que habían abierto un nuevo tipo de escuela. Según Ayatullah, mi padre es tan carismático que si le invitas a tu casa, se hace amigo de todos. Pero aunque la gente estaba encantada de hablar con él, preferían enviar a sus hijos a escuelas consolidadas. El colegio llamaba Kushal por uno de los grandes héroes de mi padre, Kushal Khan Khattak, el poeta guerrero Akora al sur de Swat, que se incitó a unir a todas las tribus pushtunas contra los mongolos en el siglo XVII. A la entrada estaba el lema: nuestro objetivo es formar vocaciones de la nueva era. Mi padre había diseñado la placa con una famosa frase de Khattak en Pushtán. Me ceñó la espada en nombre de honor afgano. Mi padre quería que nuestro gran héroe nos inspirara, pero una de las maneras apropiadas para nuestros tiempos, con bolígrafos, no con espadas. Lo mismo que Khattak quería que los pushtunes se unieran contra un enemigo extranjero, así debíamos unirnos nosotros contra la ignorancia. Por desgracia, nos convencieron a mucha gente. Cuando abrió solo tenía 3 estudiantes. A pesar de todo, mis padres insistían en comenzar cada día con pompa cantando el himno nacional. Entonces su sobrino Aziz, que había vendido ayuda, izaba la bandera de Pakistán. Con tan pocos alumnos, apenas tenían dinero para equipar la escuela y pronto se quedaron sin crédito. Ninguno de los dos recibía dinero de su familia y Ayatullah no le gustó descubrir que mi padre seguía debiendo dinero a muchos compañeros de la universidad, por lo que siempre estaban recibiendo cartas reclamándoselo. Lo peor fue cuando mi padre quiso registrar la escuela. Después de hacerle esperar horas, por fin condujeron el despacho del funcionario al cargo, artesanos de montañas de expedientes ayudantes bebiendo té. ¿Qué clase de escuela es esta?, le preguntó riéndose al ver su solitud. ¿Cuántos profesores tienes? 3. Sus profesores no están formados. Todo el mundo piensa que se puede abrir una escuela sin más. Los demás que estaban en el despacho también empezaron a reírse y ridiculizarle. Mi padre estaba indignado. Era evidente que el funcionario quería dinero. Los pushtunes no soportaban que nadie les humille ni él tampoco iba a pagar un soborno por algo a lo que tenía derecho. Además, apenas tenía dinero para comer, mucho menos para
sobornos. Por el registro había que pagar unos 3,000 rupias, más si pensar que eras rico, y se suponía que las escuelas tenían que evitar regularmente los funcionarios a una buena comida de pollo o trucha de río. El funcionario de educación llamaba para organizar una inspección y después indicaba que quería comer ese día. Mi padre refunfuñaba: somos una escuela, no una pollería. Así que cuando el funcionario dio a entender que quería un soborno, mi padre le respondió con toda la convicción de sus años de debates: ¿por qué me haces todas estas preguntas? Estoy despacho oficial, en una comisaría, en un tribunal. ¿Es que soy delincuente? Decidió desafiar a aquellos funcionarios y proteger a otros dueños de escuelas del acoso y la corrupción. Sabía que para ellos necesitaba demostrar su propio poder, de forma que ingresó la Asociación de Colegios Privados de SWAT. En aquellos días era pequeña, apenas tenía 15 miembros, y mi padre rápidamente se convirtió en vicepresidente. Los otros directores daban por sentado que tenían que pagar sobornos, pero mi padre afirmaba que si todos se unían, podrían resistir. Dirigir una escuela no es un delito. Les dijo: ¿por qué pagáis sobornos? Los rentáis burdales, estáis educando a los niños. Los funcionarios del gobierno no son vosotros jefes, les recordó. Son empleados vosotros. Cobran un sueldo para servirlos. Vosotros sois los que estáis educados, sus hijos. Mi padre no tardó en ser presidente de la organización y la expandió hasta incluir a 400 directores de colegio. Ahora los dueños de la escuela estaban en una posición de poder, pero mi padre siempre ha sido más romántico que hombre de negocios, y entre tanto se habían quedado sin crédito en la tienda y ni siquiera podían comprar té o azúcar. Para aumentar sus ingresos, abrieron en la escuela una pequeña pastelería que vendieron tentempiés a los niños. Mi padre compraba maíz y estaba hasta muy tarde preparando y empaquetando palomitas. Me deprimía mucho y a veces hundía al ver los problemas que nos rodeaban, decía Hadayuta. Pero cuando Xiaodin está en una crisis, se vuelve fuerte y animoso. Mi padre insistía que tenía que pensar a lo grande. Un día que regresaba de intentar conseguir alumnos, Hadayuta le encontró sentado en la oficina con el director local de la televisión Pakistani, hablando sobre anunciarse. En cuanto el de la televisión se hubo marchando, Hadayuta soltó una carcajada. Xiaodin, ni siquiera tenemos televisor, le dijo. Si nos anunciamos no podemos verlo. Pero mi padre es optimista y nunca le han detenido pequeños detalles prácticos. Entonces mi padre le dijo a Hidayatullah que volviera a su aldea por unos días. Se iba a casar, pero no le había anunciado a ninguno de sus amigos Menengora porque no podía permitirse invitarlos. Nuestras bodas duran varios días de banquetes. De hecho, como madre con frecuencia recuerda a mi padre, él no estuvo presente en la ceremonia. Llegó el último día, cuando los miembros de la familia sostienen un Corán y un velo sobre las cabezas de los novios, así como un espejo para que se vean. En el caso de muchos matrimonios concertados, es la primera vez que se ven en las caras. Después un niño se sienta
en su regazo para proporcionar el nacimiento de un hijo varón. En nuestra tradición, la novia recibe muebles o quizá una nevera de su familia y algo de oro de la familia del novio. Mi abuelo no estaba dispuesto a comprar nada de oro, por la que mi padre tuvo que pedir prestado más dinero. Pero de la boda de mi madre se mudó con mi abuelo y mi tío. Mi padre iba a la aldea cada 2 o 3 semanas para verla. El plan era consolidar su negocio y cuando funcionara bien ir a buscarla. Pero Baba no dejaba de quejarse sobre el gasto que representaba para él y le hacía imposible la vida a mi madre. Ella tenía un poco de dinero propio, así que le emplearon en alquilar una camioneta y ella se mudó a Almingora. No sabían cómo se arreglarían, solo teníamos claro que mi padre no nos quería ahí. Cuenta mi padre. En aquella época yo estaba descontento con mi familia, pero más tarde se le agradecía porque se hizo más independiente. Sin embargo, me había advertido su negocio y Dayatullah se quedó horrorizado cuando mi padre regresó a Mingora con su esposa. No estamos en condiciones de mantener una familia, dijo mi padre. ¿Dónde va a vivir? No hay problema, repuso mi padre, cocinará y lavará para nosotros. Mi madre estaba entusiasmada con mudarse a una ciudad moderna. Cuando de niñas, ella y sus amigas hablaban de sus sueños juntos del río. La mayoría decían que querían casarse y tener hijos y cocinar para sus maridos. Cuando le tocaba el turno a mi madre, decía, quiero vivir en la ciudad y poder mandar que me traigan kebabs y naan y a veces que prepararlos yo. Pero la vida no era exactamente como había esperado. Aquella cabaña solo tenía 2 habitaciones, una en la que dormían Hidayatullah y mi padre y otra en la que habían instalado una pequeña oficina. No había cocina ni cañerías. Cuando mi madre llegó, Hidayatullah tuvo que trasladarse a la oficina y dormir en una silla de madera. Mi padre consultaba a mi madre acerca de todo. Pecaya, ayúdame a aclararme sobre esto, le decía. Ella incluso les ayudaba a encalar las paredes de la escuela, sujetando linternas para que ellos pudieran trabajar cuando había cortes de luz. Ziadin, un hombre de familia, y estaban unidos como pocas parejas, dijo Ayadullah. Mientras que la mayoría de nosotros no podemos vivir con nuestras esposas, él no podía vivir sin la suya. Unos meses después, ella estaba embarazada. Su primer hijo fue una niña y nació muerta en 1995. Creo que había algún problema de higiene en aquel lugar tan lleno de barro, dice mi papá. Yo daba por sentado que las mujeres podían dar a luz sin ir al hospital, como mi madre y mis hermanas en la aldea. Mi madre tuvo 10 hijos así. La escuela seguía dando pérdidas. Pasaban los meses y no podían pagar el sueldo de los maestros ni el alquiler del local. El joyero venía continuamente para pedir su dinero por los brazaletes de la boda de mi padre. Mi padre le hacía un buen té y le ofrecía galletas con la esperanza de aplacarle. Y Dayula se ría. ¿Crees que se va a dar por satisfecho con té? Quiere su dinero. La situación se volvió tan desesperada. Mi padre se vio obligado a vender los brazaletes de oro. En nuestra cultura, las joyas de la boda son un vínculo entre la pareja. Con frecuencia, las mujeres tienen que venderlas para que sus maridos pongan un negocio o para pagar unos billetes para marcharse al extranjero. Mi madre ya había ofrecido sus brazaletes para que el sobrino de mi padre pudiera ir a la universidad, pues mi padre se había comprometido con cierta precipitación a financiar sus estudios. Por suerte no se hizo falta
gracias a la intervención de un primo de mi padre, Jehan Sher. Mi madre no sabía que los brazaletes no estaban completamente pagados y se puso furiosa cuando se enteró que mi padre ni siquiera los había vendido a un buen precio. Cuando parecía que las cosas no podían ir peor, la zona se hundió. Había llovido torrencialmente todo el día y primera hora de la tarde llegó aviso de todo estaba a punto de hundirse. Había que abandonar el lugar. Mi madre no estaba en Dayatullah. Buscó a su socio para ayudarle a trasladar todo el piso, al salvo de las aguas crecientes, pero no encontraba a mi padre por ningún sitio. Salió de la escuela llamándolo a gritos. La búsqueda casi les cuesta la vida. La estrecha calle que estaba la escuela se la había inundado completamente y pronto llegarían agua hasta el cuello. El viento movía los cables eléctricos sueltos y los observaba paralizando de miedo por si tocaba el agua. En ese caso habría muerto electrocutado. Por fin encontró a mi padre. Este le contó que había oído una mujer gritar que su marido estaba atrapado en su casa y había corrido para salvarla. Después de había ayudado a poner al salvo la nevera. Ayudarla estaba furioso. Al salvo el marido de esta mujer, pero no tu propia casa, le dijo. Fue porque había gritado una mujer. Cuando las aguas bajaron, vieron la casa y la escuela arrasadas. Los muebles, las alformas, los libros, la ropa, el sistema, el ario, todo estaba recubierto de un esposo siendo maloliente. No tenía dónde dormir ni ropa limpia. Por suerte, un vecino llamado Aunindin desalojó aquella noche. Tardaron una semana en retirar los escombros. Ninguno de los dos se encontraba presente cuando 10 días más tarde una segunda intrusión volvió a llenar el edificio de lodo, porque después se presentó un funcionario de la compañía de agua y energía que afirmaba que su contador estaba manipulado y exigía un soborno. Cuando mi padre negó, llegó a la factura con una muleta considerable. Se resultaba imposible pagar aquello, así que mi padre habló con uno de los amigos políticos que empleó su influencia. Empezaba a dar impresión que la escuela era un proyecto irrealizable, pero mi padre renuncia a sus sueños tan fácilmente. Yo nací el 12 de julio de 1997. A mi madre le ayudó una vecina que ya había actuado de comadrona en otras ocasiones. Mi padre estaba en la escuela esperando cuando oyó la noticia y vino corriendo. A mi madre le preocupaba decirle que había tenido una hija y no un hijo, pero en cuenta me miró a los ojos y se sintió feliz. Malala fue una niña afortunada, dice Hidayatullah. Al nacer cambió nuestra suerte, pero no inmediatamente. El 14 de agosto de 1997, en el 50º aniversario de la fundación de Pakistán, hubo desfiles y conmemoraciones por todo el país. Sin embargo, mi padre y sus amigos decían que había nada que celebrar, pues solo había sufrido desde que se integró en Pakistán. Se pusieron brazaletes negros en señal de protesta y declararon que no había motivos para celebrar nada. Fueron detenidos e hicieron pagar una multa que no podían permitirse. Porque después de que yo naciera, las habitaciones que había sobre
la escuela quedaron libres y nos mudamos ahí. Las paredes eran cemento y había agua corriente porque era una mejor respeto a nuestra cabaña, pero seguimos viviendo apretados porque las compartíamos con Itatuya y siempre teníamos invitados. La primera fue una escuela mixta de enseñanza primaria muy pequeña. Cuando nací tenía 5 o 6 maestros y unos 100 alumnos que pagaban 100 rupias mensuales. Mi padre era un maestro contable y director. También barría el suelo, enclavaba las paredes y limpiaba los lavabos. Se subía a los postes de electricidad para colgar pancartas anunciando la escuela, aunque las alturas le daban tanto miedo que cuando llegaba al alto de la escalera le temblaban las piernas. Si el motor de la bomba de agua dejaba de funcionar, él bajaba y reparaba. Cuando le veía desaparecer ahí abajo, lloraba pensando que no regresaría. Después de pagar al alquiler y los sueldos, quedaba poco dinero para comida. Bebíamos el té verde, pues no nos podíamos permitir el habitual té con leche. Pero a cabo de un tiempo, la escuela empezó a no dar pérdidas. A mi padre se puso a planear un segundo colegio que quería llamar Academia de Educación Malala. Yo jugaba en el pasillo de la escuela. Mi padre me cuenta que incluso antes de andar entraba gateando en clases y me ponía a hablar como si fuera la maestra. Algunos profesores, como la señorita Ulfa, me cogían y me sentaban en su regazo cariñosamente o incluso me llevaban a su casa. Cuando tenían 3 o 4 años, me asignaron a una clase para niños mucho mayores. Yo sentaba asombrada y escuchando todo lo que decían. A veces imitaba a los maestros. Se me podía decir que crecí en una escuela. Como mi padre había descubierto con Naim, no es fácil mezclar los negocios y la amistad. Al fin, Itatuya los dejó para fundar su propia escuela y se dividieron los alumnos, quedándose cada uno 2 grupos de cada curso. No se dijeron a los alumnos porque querían que la gente pensara que la escuela estaba creciendo y ahora tendrían 2 edificios. Aunque en aquella época Itatuya y mi padre no se hablaban, Itatuya me echaba tanto de menos que venía a verme. Fue durante de aquellas visitas a primera hora de la tarde de septiembre de 2001 cuando produjo una gran conmoción y empezó a llegar más gente. Decían que se había producido un gran ataque contra un edificio en Nueva York. 2 aviones se habían estrellado contra él. Yo solo tenía 4 años y era muy pequeña para entenderlo. Incluso los adultos estaban trabajando. Imagínalo, los edificios más grandes de SWAT son el hospital y el hotel, que tenían 2 o 3 pisos. Aquellos parecían muy lejanos. No sabía que era Nueva York y América. Las escuelas era mi mundo y mi mundo era la escuela. No sospechamos que el 11 de septiembre también cambiaría nuestro mundo y que un día traería guerra a nuestra valle.